Tiene la palabra la diputada Araceli Ferreira. Simplemente para decir que, pese al cansancio, sobre todo de las madres, los familiares que nos acompañan, la trascendencia de este debate, porque esta ley va a ser sometida al test de constitucionalidad, como en su momento lo fue la declaración de nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final. Y la interpretación y finalidad que nosotros le demos al texto que se ha consensuado es determinante para después cómo va a ser usado en los tribunales. Por eso creo que si aguantamos 30, 40 años, podemos bien aguantar una hora más y no dejar un resquicio por falta de debate y cansancio. No es la primera vez que el Poder Judicial comete barbaridades semejantes. Bien lo dijo la diputada Donda, allá en el albor de 1930 se convalidaron con fallos similares los golpes de Estado. Muchas veces se ponen creativos los jueces, como se pusieron acá, para convalidar la ruptura del orden democrático y garantizar no solo impunidad a los genocidas y dictadores, sino continuidad de los actos jurídicos. Tenemos una Constitución, la Constitución del 49, desaparecida por un decreto. Se inventó la figura del decreto ley que no existe ni en la Constitución ni de 1853 ni a la fecha. No contento con eso, después, para garantizar que queden vigentes los actos de las dictaduras, inventaron la teoría de la continuidad de la personalidad jurídica del Estado. Siempre se ponen creativos, no es nada nuevo. La diferencia es que estos problemas de la democracia, en este momento, los vamos a resolver con más democracia. Y es por eso que el Congreso se va a expedir en un sentido que ponga límites a lo que fue no solo una claudicación ética de la Corte Suprema de la Nación, sino que roza la traición a la patria. Hay argumentos que se están diciendo acá y estamos discutiendo solamente si la benignidad es ultraactiva, si no es ultraactiva, y la diferencia entre delitos ordinarios y los delitos de lesa humanidad. No me voy a detener con esas discusiones porque la han sostenido con mucha claridad muchos de mis pares. Digo que el fallo ni siquiera se refiere solamente a eso, es un fallo vergonzoso. No solo hay que hacerle juicio político y el proceso penal que se ha iniciado hoy por prevaricato, sino que hay que mandarlos a que vuelvan al primer año de la facultad porque ni siquiera cumplen con los mínimos estándares para poder ser una sentencia válida. Actuaron en prevaricato de la ley, porque mientras estamos discutiendo si los alcances de la ley 24.390, esa ley, y lo sabía el tribunal, no podía hacer la diferencia entre delitos ordinarios y delitos de lesa humanidad, porque en ese momento estaban vigentes las leyes de obediencia debida y de punto final. Por lo tanto, la solución legislativa de esa época no podía considerar los delitos de lesa humanidad porque estaban todos fuera del alcance de los tribunales y las condenas, siquiera las investigaciones. Había que abrir juicios por la verdad, hay que acordarse. Esa es la primera mentira, al pretender obviar esa situación. La segunda mentira es cuando se dice que el artículo 2 del Código Penal, acá ya había vigentes en la Constitución Nacional el artículo 36, que es la cláusula antiimpunidad, que justamente se levanta para poner un freno a todos los alzamientos antidemocráticos como los de estos genocidas. Y esa cláusula de la Constitución Nacional reputa de nulidad absoluta intentos de conmutar penas, además de la amnistía y los indultos. Es decir, tenían no solo en la normativa supralegal, convencional a la que estamos obligados, sino en el orden jurídico interno tenían herramientas suficientes y en exceso de estas dos leyes con las que nos quieren entretener. También estaba vigente, y es una ley posterior, todos sabemos que la ley posterior deroga la anterior, también que la ley especial deroga la general, la ley 27.156 que acá se ha mencionado. Esa ley también reputaba con nulidad absoluta toda posibilidad de conmutar penas como hizo el Poder Judicial. Este Poder Judicial, a su vez, destrozó la división de poderes, porque así como nosotros no podemos revivir procesos judiciales fenecidos, ellos tampoco podían revivir leyes derogadas, y con estas leyes que estoy citando acá, que son el antecedente, que no consideraron
Por eso decimos que fue un fallo con prevaricato, porque actuaron en contra del mandato de la Constitución y leyes vigentes desde el 2015. Algunos piensan que estos fallos tuvieron motivaciones en devolución de favores del poder económico, entre ellos el Grupo Macri. Otros dicen que acá hubo una intención de conseguir el voto de la familia militar. La verdad es que eso tendremos que discutirlo cuando estemos analizando el juicio político. Lo real y cierto es que la doctora Hayton de Nolasco ha declarado en otros casos exactamente iguales todo lo contrario. Y permítame leer. En la causa Simón, donde se analizó la constitucionalidad de la ley que declaró la nulidad de obediencia debida y punto final, la doctora Hayton, por su voto, decía que era imperativo impedir, por tanto, que pueda invocarse la ultraactividad de la ley penal más benigna. Hoy viene a sostener exactamente lo contrario. Y es ahí donde yo digo que hay prevaricato y hay cohecho, porque fue beneficiada con una falta de apelación que la dejó sentada en la Corte Suprema, pese a haber cumplido y violado el límite que la propia Constitución le establecía. El caso de Fay no se le aplicaba a ella, porque ella juró por esta Constitución con esta limitación. También hay que decir que este fallo no se equipara al punto final, aunque sea un intento de tener efectos similares, porque en aquella época de la democracia incipiente, de la obediencia debida y punto final, había alzamientos militares que con las armas venían a exigir al Congreso y a los poderes democráticos la amnistía para que no continúen las causas. En este momento no tiene ninguno de esos condicionantes, por eso digo que hay una animosidad dolosa que se basa, que es lo que vamos a tener que determinar nosotros, por qué se conformó esa mayoría para lograr este fallo. También, bueno, decía la diputada Austin, hablaba de la interpretación armónica de la ley. ¿Sabe lo que dice el fallo del doctor Rosati? Que la interpretación en la Argentina hay que hacerla por el texto literal de la ley. Se olvida que el artículo 2 del Código Civil y Comercial de la Nación habla no solo de la literalidad de la ley, de la finalidad, por eso digo que es tan importante este debate, de los tratados de derechos humanos, de que hay que hacer una interpretación como un todo armónico de la Constitución, por eso no podían elegir dos normas para discutir si el artículo 2 y la 24.390, sin discutir estas otras normas que integran el orden jurídico argentino y encima están vigentes, no fueron derogadas. Hay muchas cosas para decir, voy a pedir permiso para insertar. Simplemente decir que esta morigeración de penas estaba prohibida por la ley, que esta respuesta que hoy va a dar el Congreso de la Nación tiene que servir para que nuevos fallos, nuevos precedentes, los fiscales y hasta los defensores oficiales tengan en cuenta cuál es la voluntad mayoritaria del pueblo argentino. Porque esta es la casa de la democracia, de los tres poderes, es un cuerpo colegiado que es el que mejor representa el fiel espíritu de los soberanos. Si no fuera así, tendríamos una crisis democrática cuyas consecuencias son impensables en el tiempo. Por ejemplo, dentro de las barbaridades que dicen de que los delitos son permanentes, pasan dos cosas. Primero, acá hay represores que no quedaron condenados por la comisión de delitos de carácter permanente. De hecho, el propio Muiña fue condenado por 5 casos de privación ilegítima de la libertad y uno solo de desaparición forzada de personas. Si Muiña, en un acto de arrepentimiento o cualquiera de los represores nos dijeran dónde están los restos de nuestros desaparecidos, quedan automáticamente excluidos de este beneficio del 2x1. Es una barbaridad, porque en lugar de convocar no solo a la pacificación, sino a preconizar que se diga la verdad, este fallo de la Corte viene a preconizar que se mantengan los pactos de silencio. Es un escándalo. Diputada, es un escándalo. habíamos acordado 5 minutos. Le pido disculpas, pero este tipo de cosas no son menores y no es lo mismo la inserción
que la versión taquigráfica. Pido disculpa a usted, pido disculpa a cada uno de mis pares y de los presentes que nos acompañan. Son temas demasiado trascendentes. En el mismo tema de hablar del carácter permanente de los delitos, el otro tema que no toma en cuenta la Corte es que esa permanencia en el tiempo del delito de desaparición forzada de personas tiene que ver con la voluntad del que ha cometido ese crimen. Y si entonces se le niega la posibilidad de hablar porque va a perder el beneficio del 2 por 1, esto es un escándalo. Por eso hablaba de traición a la patria. Acá lo que están queriendo es obturar el avance de los procesos y nuevos juicios que se están llevando a cabo. Después de esto, ningún represor va a venir a decirnos, como dijo la diputada Donda, queremos 3 listas, que nos digan dónde están nuestros desaparecidos, que nos digan dónde están los menores apropiados que aún nos faltan y que nos digan cuáles fueron las responsabilidades civiles y eclesiásticas. No hay reconciliación con eso. Por eso seguimos diciendo nunca más. Decimos que no fue una guerra sucia, fue terrorismo de Estado. Acá hay que agarrar y poner un punto final a este tipo de maniobras para que nunca más sea afectado por fallos de esta naturaleza. Muchas gracias y como siempre decimos, son 30.000, señora presidenta. Acá se ha expedido la Corte, se va a expedir el Congreso, acá tiene que expedirse el presidente de la Nación, poniendo en claro este tema de los 30.000 desaparecidos, pero sobre todo diciendo que este fallo de la Corte Suprema es de nulidad absoluta. Si no lo hace, vamos a encontrarnos con la responsabilidad de la cabeza máxima. Es hora que dejemos las tibiezas de lado, es hora que dejemos las entelequias. Está en juego el destino de nuestra democracia. Muchas gracias, señora presidenta, y voy a insertar algunas cosas por las aberraciones que dijo la doctora Carrió. Ella fue funcionaria de la dictadura, no nos va a venir a dar cátedra de moral. Y ella, que se hace comentarista del dolor ajeno, como también le gusta hacerse fiscal de la República, le digo que acá, en estas bancas, está sentada Josefina González, que fue torturada y picaneada siendo bebé. Su padre desaparecido, su abuela desaparecido, su madre y sus tíos asesinados. Eso es lo que nosotros no vamos a dejar que ni la Corte, ni Carrió, ni nadie haga retroceder al nunca más. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, diputada Ferreira.